tuvieron fama, tuvieron fortuna, y por un momento parecía que nada podría derribarlos. Jets privados, mansiones de lujo, ropa de diseñador. El mundo solo veía el brillo, pero detrás de las cámaras, la realidad era muy distinta. Algunas de estas celebridades tomaron decisiones imprudentes, otras fueron destruidas por la enfermedad, y muchas más se convirtieron en el blanco favorito de las revistas de chismes que se alimentaban de su caída. Hoy, en 2025, varios de ellos ya no están rodeados de millones, sino de deudas, escándalos y, en algunos casos, pobreza total. Entonces, ¿quiénes son? ¿Y cómo pasaron de estar en la cima de la fama a no tener ni siquiera un techo donde vivir? Sigue viendo para descubrirlo. Número 1. Carlos Bonavides. El primer nombre en la lista es Carlos Bonavides, el actor que saltó a la fama interpretando a Huicho Domínguez, el millonario bonachón y algo despistado que se hizo rico con la lotería. El papel lo convirtió en un nombre conocido en todos los hogares, pero la realidad resultó ser mucho menos glamorosa. A diferencia de su personaje ficticio, Bonavides tuvo dificultades para separar la ficción de su propia vida. Convencido de que el éxito nunca terminaría, comenzó a gastar sin medida. Los generosos cheques de la telenovela desaparecieron rápidamente en fiestas, alcohol y salidas con amigos. Lo que entraba se iba igual de rápido, dejándolo con muy poco que mostrar por su trabajo. Como si eso no fuera suficiente, a los 60 años, Bonavides inició una relación con una mujer 40 años menor que él. Eventualmente se casaron y, según los reportes, ella pidió costosas cirugías estéticas. Quería la cintura de Thalía y también implantes de senos. Los procedimientos fueron caros, y cuando surgieron complicaciones, Bonavides gastó casi todos sus ahorros restantes en tratamientos médicos, hospitales y recuperación. La prensa hizo un festín con el escándalo. Bonavides incluso llegó a pedir ayuda al presidente López Obrador para responsabilizar al médico, alegando que las cirugías fallidas lo habían dejado en la ruina. El público, sin embargo, no mostró simpatía, argumentando que él mismo era responsable de sus decisiones. Con el tiempo, el matrimonio colapsó. A pesar de estar cerca de los 80 años, Bonavides admitió haber sido infiel y la pareja se separó. Su carrera en televisión, alguna vez prometedora, llevaba años apagada. Hoy, Carlos Bonavides sobrevive tomándose fotos y grabando pequeños videos para sus fans a cambio de una modesta tarifa. Gana alrededor de 600 pesos al día, viajando en metro o autobús como cualquier ciudadano común. Él insiste en que no siente vergüenza, recordando a la gente que trabajo es trabajo. Pero el contraste es desgarrador. Después de haber ganado tanto en la cima de su carrera, ahora apenas puede costear un coche sencillo y algunos dicen que ni siquiera logra salir mucho de su casa por falta de dinero. En una declaración irónicamente amarga, confesó: «Si mi esposa se va con otro, yo me voy con ellos». Un triste vistazo a la vida de un hombre que en pantalla representó riqueza y éxito, pero que en la realidad ha quedado con poco más que chismes y arrepentimiento. Número 2. Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán. En el número 2 está la historia de Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán, una pareja que, durante años, parecía encarnar la imagen perfecta de glamour y estabilidad en el mundo del entretenimiento mexicano. Cuando se piensa en fama y fortuna, uno imagina a artistas viajando por el mundo en yates, volando en aviones privados y vistiéndose con lujos. Pero las apariencias engañan. Muchas celebridades que alguna vez ganaron millones han terminado ahogadas en deudas, y Eduardo y Bibi no son la excepción. Desde afuera, su imagen era impecable. Pero detrás de las puertas, los celos y la desconfianza comenzaron a envenenar su matrimonio. Según relatos de personas cercanas, ambos se sentían incómodos con la idea de besarse con otros actores en escena. Se dice que Bibi espiaba a Eduardo durante las escenas románticas,
al grado de que Thalía llegó a revelar que los productores tenían que apagar los monitores en plena grabación para evitar conflictos. Eduardo, por su parte, se volvió cada vez más posesivo, y la situación se volvió tóxica. Los productores se cansaron del drama constante. Proyectos fueron cancelados, las ofertas de trabajo desaparecieron y la pareja, que antes estaba en todas partes, de pronto se encontró sin empleo estable. Con las oportunidades de actuación agotadas, Eduardo intentó dedicarse a la ganadería. Compró tierras y se dedicó a criar ganado. Pero según los rumores, el rancho no generaba suficientes ganancias y con el tiempo tuvieron que venderlo para pagar deudas. La presión financiera siguió persiguiéndolos. Los reportes afirman que cuando su hija se casó recientemente, ni siquiera pudieron costear el viaje a España para la boda. Los rumores de bancarrota se esparcieron y las revistas de espectáculos avivaron el fuego. Para empeorar las cosas, la vida privada de la pareja se convirtió en alimento constante para los tabloides. Las acusaciones de infidelidad de Eduardo y los supuestos romances solo reforzaron la idea de que su matrimonio podría no sobrevivir. A pesar de todos sus intentos por alejarse del ojo público, Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán siguen atrapados en la tormenta del escándalo, una prueba viviente de que incluso las familias más admiradas del espectáculo pueden venirse abajo por los celos, los problemas económicos y la traición. Número 3. Cynthia Clitbo. Otro nombre muy conocido en esta lista es Cynthia Clitbo, la actriz recordada por sus papeles de villana en telenovelas como La Dueña. Detrás de las cámaras, sin embargo, su vida personal ha estado marcada por problemas financieros. Según el chisme extendido, Clitbo siempre ha sido generosa, quizás demasiado, con sus parejas. Se le ha acusado de mantener económicamente a hombres más jóvenes, un hábito que, con el tiempo, la dejó con los bolsillos vacíos. Una de sus relaciones más comentadas fue con el llamado Rey del Grupero, un hombre mucho más joven que ella. Se dice que apenas trabajaba o ganaba algo, y aún así Clitbo asumió el papel de proveedora, cubriendo gastos y dándole dinero. Más tarde, cuando estuvo con el actor Juan Vidal, la historia se repitió. Los rumores aseguraban que una vez más era ella quien pagaba las cuentas. Pero las relaciones fallidas no fueron su único tropiezo. La propia Clitbo admitió haber sido víctima de una estafa bancaria que borró gran parte de sus ahorros. También confesó que las oportunidades en televisión se han vuelto escasas en los últimos años, lo que le ha dificultado reconstruir su economía. En ocasiones, la situación fue tan grave que llegó a decir públicamente que pensó en trabajar como taxista para salir adelante, admitiendo que hubo días en los que ni siquiera tenía dinero para la gasolina. A pesar de conseguir papeles ocasionales, las deudas se han acumulado. Tarjetas de crédito, hipotecas en propiedades y pagos mensuales constantes la han dejado sin respiro. Su historia sirve como advertencia sobre la importancia de ahorrar para el futuro. La fama y la fortuna, aprendió, no duran para siempre. Y aunque sigue luchando por mantenerse activa en el mundo del entretenimiento, Cynthia Clitbo se ha visto obligada a enfrentar la dura realidad de la inestabilidad financiera tras años de vivir una vida que parecía mucho más glamorosa de lo que en verdad era. Número 4. Carmen Campuzano. Otra celebridad en esta lista es la reconocida modelo Carmen Campuzano. Durante años fue una de las mujeres más cotizadas de México, admirada por su belleza y éxito. Tenía dinero, ahorros y una carrera prometedora. Pero todo eso desapareció poco a poco. La verdad es que los gastos excesivos y las malas decisiones pueden agotar hasta las mayores fortunas. En el caso de Carmen, no fue solo la mala administración del dinero, fue la adicción. Se involucró con las drogas, y ese estilo de vida resultó tan costoso como destructivo. Lo que alguna vez ganó en las pasarelas, pronto se esfumó, o, como muchos dicen, se lo metió por la nariz. Las consecuencias fueron devastadoras. Desarrolló una grave infección nasal que requirió múltiples cirugías, dejándola con cicatrices físicas.
Los tratamientos, junto con su adicción, consumieron lo poco que le quedaba. A esto se sumó el derrumbe de su vida personal. Su matrimonio con el padre de sus gemelas terminó en divorcio. Él admitió que ya no podía vivir con su constante estado de intoxicación y finalmente la dejó por otra mujer. Para Carmen, fue otro golpe en una cadena de tragedias. En su punto más bajo, fue encontrada viviendo en la calle, entre la basura. Un grupo de rehabilitación finalmente la rescató, llevándola a una clínica donde intentó recuperarse. Pero la lucha contra la adicción fue larga y llena de recaídas, y pasó años enfrentando a sus demonios. Hoy, según los reportes, trabaja como DJ e intenta reconstruir su vida. Aún así, la modelo glamorosa que alguna vez adornó portadas de revistas perdió casi todo: su fortuna, su salud y su estabilidad. Número 5. Niurka Marcos. El número 5 en esta lista es Niurka Marcos, la actriz y bailarina nacida en Cuba, conocida como una de las figuras más escandalosas del entretenimiento mexicano. A lo largo de su carrera ha construido una reputación basada en la controversia, las declaraciones directas y las peleas públicas dramáticas. Pero detrás de las cámaras, sus finanzas cuentan otra historia. Según los reportes, Niurka vive actualmente en Mérida, Yucatán, en una casa que no es suya, sino rentada a un abogado local. Y, como si fuera una escena de comedia, se dice que se ha atrasado en el pago de la renta, provocando comparaciones con Don Ramón de El Chavo del Ocho. Los problemas financieros no son nuevos para Niurka. Su vida romántica ha sido tema de titulares, y ella misma admitió que durante su relación con el actor Bobby Larios fue ella quien lo mantenía, y no al revés. Cuando la pareja se separó, Bobby desapareció del ojo público, mientras Niurka continuaba con su acostumbrado torbellino de escándalos. Pero la administración del dinero nunca ha sido su fuerte. Quienes la conocen aseguran que siempre ha sido una gastalona. Ama el lujo, los viajes, y como muchos han señalado, suele terminar apoyando económicamente a parejas más jóvenes y musculosas. Para Niurka, el amor a menudo ha tenido un precio alto. A esto se suma que su trabajo en la televisión y el entretenimiento ya no paga lo mismo que antes. Hace años recibía muy buena compensación por sus proyectos, pero hoy los papeles que obtiene son más pequeños y dejan mucho menos dinero. Como resultado, se dice que vive prácticamente al día, a veces alcanza para tacos de carnitas y otras veces solo para frijoles. El periodista Javier Seriani incluso afirmó que Niurka enfrenta serios problemas financieros. La verdad es que, a pesar de su fama, nunca fue realmente rica. La percepción pública suele pintar a las celebridades como personas que viven en abundancia infinita, pero la realidad de Niurka está mucho más cerca de la de cualquier ciudadano común, lidiando con deudas, gastos y la incertidumbre de lo que traerá el mañana. Número 6. Yadira Carrillo. Otra celebridad que ha enfrentado la dura realidad de perderlo todo es Yadira Carrillo. Alguna vez fue una querida estrella de telenovelas y parecía haber asegurado una vida de lujos tras casarse con el abogado Juan Collado, un hombre muy conocido por ser el defensor de Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas y otras figuras vinculadas a los círculos más poderosos y, según muchos, más corruptos de México. Durante un tiempo Yadira vivió como una reina. Se había retirado de la actuación, se dedicaba a su hogar e incluso adoptó 50 perros callejeros. Pero todo cambió cuando Collado fue acusado de lavado de dinero. Le congelaron las cuentas y de la noche a la mañana, la vida glamurosa de Yadira se vino abajo. De pronto, se encontró con responsabilidades interminables: alimentar a decenas de perros, cubrir los gastos del hogar y pagar las crecientes facturas legales de su esposo. Para poder solventarlo, se vio obligada a cerrar su tienda y algunos de sus negocios. Tras varios años en prisión, Collado fue finalmente liberado. Pero en lugar de regresar con Yadira, los rumores afirman que huyó a España, donde tenía dinero escondido, y allí comenzó una nueva vida con una mujer más joven. Mientras tanto,
Yadira quedó atrás, intentando recoger los pedazos. Para mantenerse, regresó a la televisión, pero ya no como protagonista. Sus días como estrella principal habían terminado. Ahora, los directores de casting le ofrecían papeles de madres, tías o madrastras, mientras nuevas y jóvenes actrices ocupaban el lugar que ella había tenido. Para algunos, este giro del destino parecía karma. Años atrás, las columnas de espectáculos afirmaban que Yadira le había quitado a Juan Collado a la actriz Leticia Calderón, y muchos creen que ese acto fue lo que finalmente regresó a cobrarle factura. Sea cual sea la verdad, la historia de Yadira Carrillo ahora se cuenta como una advertencia. Una mujer que alguna vez lo tuvo todo, solo para ver cómo su fortuna y su matrimonio desaparecían, dejándola pagar las consecuencias tanto de sus decisiones como de las de su esposo. Número 7. Ingrid Coronado. Otra celebridad que ha enfrentado serios problemas es Ingrid Coronado, la reconocida presentadora de TV Azteca. En la cúspide de su carrera, Ingrid se enamoró de su colega, el también conductor Fernando del Solar, quien más tarde se convirtió en su esposo. Lamentablemente, Fernando fue diagnosticado con cáncer y, desde ese momento, sus vidas dieron un giro dramático. Según los reportes, Ingrid se distanció durante la enfermedad de su esposo, y la narrativa pública rápidamente la pintó como la villana. Muchos la acusaron de haber abandonado a su marido justo cuando más la necesitaba. La reacción fue inmediata y despiadada. Las redes sociales se volcaron en su contra con duras críticas y la presión se volvió tan intensa que Ingrid decidió alejarse de su carrera. Pero dejar la televisión también significaba renunciar a su principal fuente de ingresos. Sin trabajo constante, pronto enfrentó dificultades económicas. Para empeorar las cosas, comenzaron a circular rumores de que el propio Fernando le había pedido apoyo económico, alegando que, como aún estaban legalmente casados, ella estaba obligada a mantenerlo mientras él estaba enfermo. Otros, sin embargo, lo negaron, argumentando que la historia estaba exagerada. Como suele pasar con las celebridades, la verdad quedó atrapada entre el chisme y la especulación. Lo que sí es seguro es que Ingrid Coronado, quien comenzó su carrera como parte del grupo pop Garibaldi, atravesó uno de los capítulos más difíciles de su vida, lidiando con el escrutinio público, el dolor personal y el peso de la inestabilidad financiera. Número 8. Toño Mauri. Otra celebridad en esta lista es Toño Mauri, hermano de la actriz Graciela Mauri. La familia provenía de un entorno acomodado, y durante años Toño disfrutó de estabilidad económica. Pero incluso la riqueza puede desaparecer cuando la vida da un giro inesperado. Durante la pandemia de COVID-19, la salud de Mauri se desplomó. Estuvo hospitalizado durante meses, pasó tiempo en coma, y finalmente tuvo que someterse a un doble trasplante de pulmón, un procedimiento que no solo puso a prueba su fortaleza, sino que también drenó sus finanzas. La larga enfermedad, combinada con los enormes gastos médicos, lo dejó en una situación económica frágil. Para cubrir los costos, se dice que tuvo que recurrir a préstamos bancarios e incluso vender algunas de sus propiedades. Número 9. Alfredo Adame. El siguiente nombre en esta lista de celebridades en bancarrota es Alfredo Adame. Conocido como actor y presentador de televisión, Adame ha sido tan famoso por sus escándalos y arrebatos como por su trabajo en pantalla. Con los años, su temperamento explosivo lo convirtió en una de las figuras más controvertidas del espectáculo mexicano. Lo que hace que su caso sea inusual es que el propio Adame ha admitido haberse quedado sin dinero, pero no por proyectos fallidos o falta de oportunidades. Según él, la razón fue sencilla. Se negó a trabajar para no pagar la pensión alimenticia a su exesposa, la actriz Mary Paz Banquels. En sus propias palabras, el 30% de todo lo que ganaba iba para ella, y simplemente no estaba dispuesto a entregarlo. Su solución, dejar de trabajar por completo. Como él mismo declaró, que digan que no tengo nada pero no les voy a dar ni un centavo. Incluso aseguró que sobrevivía
haciendo tortas de chorizo con frijoles para su hija, insistiendo en que no tenía ni un peso. Para reforzar su punto declaró: «Busquen donde quieran, no van a encontrar nada. Yo no le voy a dar dinero a mi ex». Adame también dijo que el dinero que ganaba en reality shows lo donaba a la caridad, mientras que lo que obtenía de otros proyectos iba a distintos lugares, dejándolo a él, personalmente, sin nada. Por supuesto, no todos creen en su versión. A pesar de sus declaraciones de pobreza, se le ha visto remodelando su casa, lo que ha despertado sospechas de que tal vez sus finanzas no son tan graves como asegura. Al final, el caso de Alfredo Adame destaca como uno de los más extraños en el mundo de las bancarrotas de celebridades. Si realmente está en quiebra, no es porque no pudiera ganar dinero, sino porque eligió no hacerlo. Número 10. Laura Bozzo. La siguiente en la lista es Laura Bozzo, la presentadora de televisión que se convirtió en un nombre conocido en toda América Latina con su famosa frase «Que pase el desgraciado». Irónicamente, en su vida personal, el verdadero desgraciado resultó ser su exesposo, un joven argentino que, según la propia Bozzo, la drenó económicamente. Ella lo mantenía con lujos, pero al final, él la dejó por otra mujer, como dice la canción, sola con mi soledad. Pero sus problemas no terminaron allí. Laura pronto se encontró en problemas con la ley cuando las autoridades mexicanas descubrieron que no había pagado impuestos. El gobierno confiscó una de sus propiedades y, en un intento fallido por ser más astuta que el sistema, trató de vender precisamente esa casa. La jugada salió muy mal. Se emitió una orden de arresto y Laura se vio obligada a esconderse, sin poder trabajar ni generar ingresos. Sus problemas financieros solo se multiplicaron cuando los actores Gabriel Soto e Irina Baeva también la demandaron. Finalmente, para poder sobrevivir, Bozzo se unió a la Casa de los Famosos, usando la televisión de reality como último recurso para cubrir sus crecientes deudas. Es una caída sorprendente para alguien que alguna vez fue una de las presentadoras más populares de América Latina, superando incluso a Cristina Saralegui en audiencia en su mejor momento. Pero en lugar de asegurar su futuro, su fortuna se gastó en cirugías plásticas, ropa de diseñador y viajes de lujo. Los buenos tiempos pueden haber quedado atrás, pero como demuestra la historia de Laura Bozzo, la fama y la fortuna pueden desvanecerse más rápido de lo que cualquiera imagina. Número 11. Carlos Villagrán. Otro nombre en esta lista es Carlos Villagrán, recordado para siempre como Kiko del legendario programa El Chavo del Ocho. A pesar de la fama mundial del personaje, Villagrán ha enfrentado problemas financieros en los últimos años. La razón es simple pero dura. No es dueño de los derechos de Kiko. Las regalías del personaje van directamente a los herederos de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, dejando a Villagrán sin nada de las ganancias continuas del programa. En su juventud logró ganar dinero interpretando a Kiko en circos y espectáculos en vivo por toda América Latina. Esas giras le dieron buenos ingresos, pero según los reportes, era un gran gastador. Lujos, viajes, vacaciones, vivía la buena vida sin pensar demasiado en el futuro. Ahora, en una edad avanzada, esa falta de preparación le ha pasado factura. Los rumores aseguran que Villagrán enfrenta problemas financieros tan serios que no puede darse el lujo de retirar al personaje que lo hizo famoso. Incluso hoy en día, todavía se viste de Kiko para presentaciones. Su rostro refleja los años, y algunos dicen que ya luce fuera de lugar, pero continúa actuando, no por pasión, sino por necesidad. Número 12. Laura Zapata. La siguiente en la lista es Laura Zapata, una de las villanas más reconocibles de las telenovelas mexicanas. Según los reportes, Zapata enfrenta ahora dificultades económicas. En los últimos años, los proyectos de actuación han sido escasos, y los pocos que consigue ya no pagan lo mismo que en la cima de su carrera. Al mismo tiempo, siempre ha disfrutado de una buena vida,
lo que solo ha agravado sus problemas. Yolanda Andrade reveló en una ocasión que Zapata recibía ayuda económica de su hermana, la estrella internacional Thalía, bajo el pretexto de cuidar a su abuela. Supuestamente Zapata inflaba los gastos médicos y enviaba facturas más altas, quedándose con la diferencia. Pero cuando la abuela falleció, esa fuente de dinero desapareció y Thalía dejó de enviar apoyo. Sin los ingresos constantes que alguna vez tuvo, Laura Zapata ha luchado por mantener su estilo de vida. Los rumores incluso sugieren que ha considerado vender tamales los domingos para salir adelante. Una caída dramática para una mujer que alguna vez reinó como la villana más temida de la televisión. Número 13. Laura León. Otra celebridad que ha enfrentado dificultades económicas es Laura León, mejor conocida como La Tesorito. En un momento de su vida se mudó a Miami, instalándose en un vecindario exclusivo donde sus vecinos eran millonarios. Rodeada de lujos, León intentó estar a la altura, comprando un lujoso departamento, muebles de diseñador e incluso escaleras imponentes que parecían de castillo. El problema fue que ni siquiera usaba gran parte de ello. Personas cercanas a ella aseguran que tenía una cocina de última generación, pero nunca cocinaba ni un huevo. No era más que decoración. Ese estilo de vida de excesos eventualmente agotó su fortuna. La riqueza que había construido protagonizando telenovelas como Dos Mujeres, un camino se le escapó de las manos hasta que finalmente, incluso perdió su casa. Muchos no se dan cuenta de lo costoso que es mantener una propiedad en Estados Unidos. Una casa valuada en $4 millones, por ejemplo, requiere alrededor de $80,000 al año solo en impuestos de propiedad, casi $7,000 al mes, sin contar servicios, mantenimiento y otros gastos. Los ingresos pueden variar, pero las facturas como esas nunca dejan de llegar. Al final, la experiencia de La Tesorito se convirtió en una advertencia. Nunca compres una casa que cueste más del 30% de lo que ganas. De lo contrario, como ella, corres el riesgo de cantar dulcemente mientras te ahogas en deudas. Número 14. Mario Cimarro. Otra celebridad en esta lista es Mario Cimarro, el actor cubano que se convirtió en un nombre muy reconocido gracias a sus papeles protagónicos en telenovelas. En la cima de su carrera, fue una de las estrellas más valiosas de Telemundo, llegando a ganar hasta $60,000 al mes bajo un contrato de exclusividad. Con ese nivel de ingresos, Cimarro comenzó a vivir a lo grande. Compró una lujosa casa, un auto llamativo, y gastaba sin medida, recurriendo con frecuencia a las tarjetas de crédito como si el flujo de dinero nunca fuera a terminar. Pero el éxito pronto se tornó amargo. Según sus compañeros, la actitud de Cimarro comenzó a cambiar. Se volvió arrogante y varios coprotagonistas lo acusaron públicamente de ser conflictivo y tóxico en el set. Su reputación empeoró hasta que los productores se cansaron. Telemundo lo despidió, y de repente, los cheques constantes desaparecieron. Con una mansión costosa y deudas crecientes, la vida financiera de Cimarro se derrumbó. Perdió lo que había invertido en la propiedad, enganche, mensualidades, todo, y terminó ahogado en cuentas de tarjeta de crédito. Finalmente, se vio obligado a declararse en bancarrota. El actor después afirmó que Telemundo lo había vetado, lo que le hacía casi imposible encontrar trabajo. Tras años de dificultades regresó a la cadena, pero esta vez con un salario mucho menor y con bastante menos prestigio. La caída de Cimarro es una lección de advertencia. La fama y la fortuna nunca son permanentes, y nadie es insustituible en la industria del entretenimiento. El éxito debe enfrentarse con humildad y con responsabilidad financiera. Porque una vez que se apagan los reflectores, esos lujos pueden convertirse rápidamente en deudas aplastantes. En el caso de Cimarro, una mansión que simbolizaba su triunfo se convirtió en el inicio de su pesadilla financiera. Número 15.
Isabel Pantoja. El último nombre famoso envuelto en escándalo financiero en esta lista es la cantante española Isabel Pantoja. En la cima de su fama, vivía una vida de lujos, pero todo se vino abajo tras su relación con un político acusado de corrupción. Según los reportes, parte de su fortuna ilícita terminó en la cuenta bancaria de Pantoja. Las consecuencias fueron severas. Pantoja no solo soportó la humillación de una condena de prisión, sino que, al ser liberada e intentar recuperarse, recibió otro golpe. Su propio hijo presentó una demanda en su contra. Su único hijo con el torero español Francisco Rivera Pérez, Paquirri, la acusó de gastar la herencia que su padre le había dejado. «Mi madre se gastó el dinero que mi padre me dejó», declaró, demandándola por 5 millones de euros. La cadena de escándalos que rodea a Isabel Pantoja la devastó tanto emocional como económicamente. Para colmo, sus conciertos ya no atraen a las enormes audiencias de antes. Las presentaciones son menos frecuentes, los recintos ya no se llenan, y la falta de ingresos ha profundizado aún más sus problemas financieros. De ícono adorado a figura en desgracia, la historia de Isabel Pantoja es otro recordatorio de lo rápido que pueden desvanecerse la fama y la fortuna. Estas historias nos recuerdan que la fama y la fortuna no siempre garantizan un futuro seguro. Detrás de la imagen glamurosa, muchos de estos famosos ahora enfrentan deudas, dificultades e incluso pobreza. Pero dime, ¿qué caída te sorprendió más? ¿Y quieres que hagamos una parte 2 de esta lista? Déjalo en los comentarios. No olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas más contenido como este. Hasta pronto. Hasta